el déficit eléctrico en nuestro país, la posibilidad de extracción petrolera en República Dominicana y la crisis en la frontera de Haití, incrementada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Nos complace recibir al diputado del PLD, Gadis Corporán, legislador de la provincia de Independencia y secretario de Energía y Minas de esta organización política opositora. Buenas tardes, bienvenido nuevamente a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, Miralba, muchas gracias. Saludos a José Pintor, ¿verdad? A Roberto Cavada, Arturo, Rafael. Gracias. Más que un placer poder compartir con ustedes este panel. Estamos a la orden. En lo que ustedes entiendan, estamos prestos. Gracias. Vamos a comenzar por donde terminamos ahorita, antes de la pausa. Haití, Independencia, parte de las provincias de la frontera, de la zona más al sur del país. ¿Cómo está la situación por allá respecto a Haití? Sí, ustedes saben que la provincia de Independencia, específicamente el punto fronterizo de Jimaní, es el lugar justamente más cercano a la capital de Haití, a Puerto Príncipe. De hecho, ese lugar estratégico nos permite a nosotros prácticamente representar un 41% de las exportaciones hacia el vecino país de Haití, porque estamos a 40 minutos, una hora, más o menos en vía terrestre, desde Jimaní hasta Puerto Príncipe. Ya con todo este tema del magnicidio, realmente hemos vivido momentos tensos, pero gracias a Dios las cosas han ido calmándose, hemos visto... ¿El mercado binacional se abrió allá? Sí, se abrió, pero no diario como siempre lo hacemos, sino 2 veces a la semana, como una manera de garantizar el abastecimiento no solo de Puerto Príncipe, sino de las comunidades aledañas como Fonparicén, Cuadrubuqué y un sinnúmero de comunidades más, a los fines de evitar algunas pobladas que pudieran darse y que afecten la soberanía nacional. Esa es la situación que tenemos hasta ahora ya. El gobierno ha reforzado, aunque tardó un poco en la respuesta para reforzar la frontera en principio, pero ya se han reforzado las tropas existentes y tenemos una frontera ya monitoreada con mayores equipos y tecnología de hecho. El tema de la verja o del muro, a veces se le dice verja, creo que como un eufemismo para no darle una cosa tan grande al muro, al final es un muro, entre Haití y República Dominicana. Realmente se había comenzado, creo que por Comendador, ¿no? O por Elías Piña, una parte, se habían construido unos kilómetros. En el caso del lado de Jimaní, en Independencia, ¿se ha avanzado en esto? ¿En qué situación está el paso? Yo recuerdo hace varios años que no voy por carretera a Puerto Príncipe y me gustaba bastante, y cuando aquello íbamos un carro bastante complicado, pero íbamos y era bastante complicado cuando creció el lago Enriquillo y el lago Azuay, que se llenó todo aquello y la aduana, uno llegaba allí y estaba lleno de agua, le daba por la rodilla. Esa realidad del paso fronterizo ha cambiado. Y realmente Beto conoce muy bien todo lo que pasó allá. La aduana de hecho está bajo tierra, o sea, los comerciantes de allá rellenaron todo lo que era la aduana vieja y entonces en unos 12 metros de relleno se construyeron entonces los locales comerciales sobre los cuales se negocia actualmente con el vecino país de Haití. Con respecto al tema del muro... O sea, perdona, sí. Gadis, o sea, sí. Con el tema de la crecida del lago y todo, vino a quedar por debajo del nivel la aduana antigua. Sí, correcto. Se hicieron unos 12 metros más o menos de altura de relleno, en un radio de casi 1 kilómetro cuadrado. Para justamente poder tener el mercado que hoy se tiene, porque de lo contrario entonces la actividad comercial habría que paralizarla. Entonces la necesidad hizo que la gente lamentablemente rellenara y la aduana quedó debajo, está bajo tierra, bajo agua.
el camino que iba bordeando el lago Azuay para llegar a Puerto Príncipe, que era casi inhóspito, Pinky se debe acordar cuando fuimos alguna vez allá, pero que iba bordeando del lado de aquí para allá a la izquierda, montaña, que ya se la estaban comiendo, porque la estaban sacando la arena y todo para construir, y lo que quedaba era un estrechito así para poder, ya casi uno transitaba sobre las aguas del lago. Eso se ha resuelto porque yo temía que en algún momento se iba a cortar el paso por tierra. Eso sigue en una situación similar, se ha tenido que rellenar justamente para no perder el tramo carretero, pero asimismo en las condiciones que lo describes, sigue la situación allá del tramo que va desde la aduana dominicana hacia la aduana haitiana y un poquito saliendo hacia Font-Parisien. Sigue una situación igual, bastante precaria. Eso es un pedazo que es como un limbo, porque no es ni territorio haitiano, ni tuyo ni mío, porque es entre los dos lugares. Yo me acuerdo muy bien de eso porque un equipo mío, os digo del canal de Telenoticias, de Telesistema, un día regresando de Puerto Príncipe, cuando toca el cambio de hora, se quedaron en ese limbo porque cerraron la aduana, la puerta para entrar a Dominicana y la de Haití. Y aquello fue tremendo. Una periodista, Yulisa Montilla, y Tusi Peña, que era el camarógrafo, y un chofer, allí en aquel pedazo de nadie, los haitianos reclamándole el vehículo, que tenían que darle el vehículo y la cámara, en aquella cosa inhóspita. Aquello fue duro. No voy a decir cómo se solucionó porque comprometería la seguridad de alguien. Pero volviendo a la verja, por allá no se ha hecho verja. Sí, claro. Desde hace 1 año y medio se inició a través del Ministerio de Defensa la construcción de una verja justamente para garantizar primero la soberanía y la seguridad, pero también para evitar y controlar el contrabando de mercancía, el contrabando de drogas, armas, bebidas, el tema que es un fenómeno que es común allá, que es la trata de blancas, y una manera también de controlar quién entra y quién sale. Ahora, se construyeron unos 4 kilómetros más o menos, está muy cerca ya de la comunidad de lo que le dicen Tierra Nueva, la antigua aduana de Tierra Nueva, muy cercano allá, en la zona de la 40. La información que tenemos es que se paró la construcción, se detuvo porque justamente en ese punto de la 40 existe un poblado en territorio dominicano, pero que haitianos, fruto de la misma crecida del lago, construyeron en nuestro territorio y se les estuvo buscando una salida para que ellos entonces pudieran movilizarse a terreno haitiano y entonces continuar con la construcción de la verja. Pero a eso también le adicionamos que ahora con el anuncio del Ejecutivo de la construcción ya de una verja más tecnológica, con tecnología de punta, valga la redundancia, con otros parámetros técnicos de ingeniería a los fines de construir una verja más resistente, no sabemos entonces, lo he preguntado de hecho al canciller, no sabemos qué se va a hacer con esa inversión pública que se ha hecho ahí de decenas de millones de pesos para construir la verja que tenemos en la actualidad. Porque de hecho se ha dicho que hay, eso nos lo confirmó el canciller, que hay unas 5 empresas internacionales trabajando el diseño que tienen experiencia en verjas perimetrales de frontera, y entonces al final lo que no se sabe es si esa inversión que ya se hizo se pierde o si se podría utilizar, porque se habla inclusive que se pretende construir un muro que en caso de que el dominicano o el haitiano quisiera hacer un túnel, pues que tenga que hacerlo lo más profundo posible para poder entonces pasar de un lado a otro. Con la verja que tenemos se construyó con unos parámetros normales, con una profundidad de menos de 1 metro de la zapata, o sea que entonces estamos viendo que posiblemente esa inversión que se hizo ahí entonces sea echada a la basura. Es la realidad que tenemos en la actualidad. Ya, bueno, hay que decir que en Jimaní es uno de los lugares, sobre todo en el mercado, o quizás lo tengo confundido con Pedernales, que tiene el mercado por limítrofe con el río, ¿no? Que desemboca en Pedernales. Pedernales.
Exacto, exacto. Entonces, cambiando de tema, Gadis, a título de secretario de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana, hay un tema que un día tratamos en este magazine en torno a una licencia para la explotación, primero la exploración y posterior explotación de petróleo en aguas del Mar Caribe, al sur de nuestra isla, en un radio de acción que va, creo que desde Jaina hasta allá, hasta Juan Dolio o Guayacanes, no sé cuántos kilómetros el mar adentro. El diputado José Horacio cuestionó en el sentido de ver cómo antes de dar finalmente la licencia a la empresa extranjera a la que se le había otorgado bajo licitación, se estudiaba mejor ese tema, por si había un derrame petrolero, qué pasaba. En tu opinión, y eso ocurrió en el gobierno del PLD, ¿está bien la preocupación de José Horacio? ¿No hay razón para preocuparse? ¿De verdad tenemos petróleo aquí en el mar? ¿Qué podemos hacer? Lo cierto es que es muy prematura la preocupación de José Horacio y lo entiendo. Ahora, para que la sociedad dominicana entienda, en el 2019 se inicia por fin, y digo por fin porque desde que tenemos uso de razón se dice que tenemos petróleo, que no, que sí, que no, y al final no tenemos un dato científico que nos diga a nosotros si tenemos una fuente de petróleo o de gas en la República Dominicana. Entonces, con el hecho de que se iniciara la primera ronda petrolera, de la cuenca SP2 de San Pedro, que fue la que se resultó licitada en octubre del 2019, pues nosotros damos un gran paso de avance, porque de hecho el mismo Ministerio de Energía y Minas como tal no tiene informaciones vastas que pudieran inclusive decirnos, tener los parámetros para nosotros saber en qué polígono o en parte de la geografía, en cuáles coordenadas pudiéramos tener petróleo. Ahora, con este proyecto, contrato, que primero es de exploración, como bien lo decías, y luego entonces, en caso de que consigamos una cuenca con suficiente petróleo y gas comercialmente hablando, entonces ya entraríamos a una segunda etapa, que sería la explotación. Pero es importante que se sepa que en estos primeros 10 años, luego de la firma del contrato, lo que se va es a explorar. Y de hecho, el hecho, valga la redundancia, que se explore, no indica que nosotros vamos a explotar una fuente petrolífera. Y el gobierno del país gana porque toda esa data que se levante desde San Pedro hasta Jaina, en un área de 2.500 kilómetros cuadrados, con una distancia de la costa de 5 kilómetros, nos va a permitir a nosotros saber si realmente tenemos o no tenemos petróleo ahí en esa zona.